Muy buenas tardes, señores y señoras letrados. Para mí es un honor estar aquí, invitado por el comité organizador del curso de Medicina Pericial y Forense en accidentes de tráfico. Este es el segundo año que participo y lamento no poder estar ahí con vosotros personalmente, puesto que he sido citado a declarar como testigo en calidad de perito en la corte del rey inglés en la ciudad de Londres. Como se sabe, el segmento cervical es la zona más vulnerable en los accidentes de tráfico. Yo me atrevería en este momento a hacer una clasificación de tres tipos de lesionado que vemos con más frecuencia. El primer lesionado es aquel que pretende aprovechar la circunstancia. Es el típico síndrome ganancial. Afortunadamente estos no son la mayoría de los casos, pero aquí se transforma el síndrome del latigazo cervical al síndrome del cuponazo cervical, como lo llaman en algunos sitios. Estas son las personas que aprovechan una circunstancia y en una acción francamente fraudulenta están fingiendo una situación que no sufren. ¿Vale? Estos lesionados vamos a llamarlos del tipo 1 o los gananciales. El tipo 2 son los multiplicados por cero. ¿Qué cosa significa esto? Que son gente que ha sufrido un accidente de tráfico, que ha cumplido con un tratamiento prescrito, que ha sufrido unas lesiones, que se ha recuperado de las mismas, y de pronto, en el momento que reciben la oferta motivada, se dan cuenta de que han sido denegados, ¿no? Porque no cumplen los criterios de causalidad, generalmente el de intensidad, que es el más frecuente, que dicen este paciente o este lesionado no ha sufrido un accidente que haya tenido la entidad suficiente como para producirle lesiones y por lo tanto todo lo que sufre no es real, es mentira. Entonces lo hacen pasar al primer grupo como si fuera un ganancial o que estuviera queriendo hacer un fraude y el paciente ha sufrido y tenemos una documentación que pone en evidencia que este hombre ha sido atendido o mujer generalmente y que la compañía de seguros ha rechazado su caso porque tiene un delta V menor de 8 que es por debajo del nivel lesivo según algunas publicaciones y por lo tanto se discute la posibilidad de que tenga algún tipo de lesión o que las lesiones sean consecuencia del accidente. Y el tercer tipo de lesionado es el lesionado machacado, ¿no? O sea, es el que definitivamente se tuvo un accidente de alta intensidad y que tiene lesiones estructurales y que pues está muy machacado y este sí le hacemos caso. El tema es que la mayoría de los lesionados cervicales están en el grupo 2 de los multiplicados por cero o de los que se pretenden multiplicar por cero. Y cada día hay más argumentaciones para ir en ese sentido. El tema con el segmento cervical es que es bastante complejo. Es el segmento que tiene mayor movimiento en el cuerpo, que consta de 7 vértebras, que tiene 10 puntos de articulación y que las estructuras muchas veces son tan pequeñas que las técnicas habituales no son capaces de poner en evidencia ningún tipo de lesión, a tal punto de que por más que se hacen pruebas y pruebas sobre el sitio, no encontramos lesiones agudas
y no podemos demostrar de que haya lesión estructural. En el mejor de los casos podemos encontrar una lesión crónica, una, para justificar una agravación de un estado previo, pero como pruebas, la rectificación cervical, como se ve en esta imagen, o la resonancia magnética, muchas veces no son suficientes para poder explicar el síndrome completo. Sin embargo, tanto sus señorías como las compañías de seguros nos exigen que nuestros informes tengan que tener la mínima incertidumbre y la mínima entropía. Esto que es que sean muy claros, que sean muy objetivos, que nos basemos en la objetividad completa. Objetividad completa en una circunstancia donde se ve que el dolor cada día es más complejo, que no existen vías exclusivas para el dolor, que existen diferentes tipos de dolor y que decididamente no hay solamente aspectos estructurales, que no solamente hay lesiones, sino que también puede haber dolor que empiece en la médula espinal, en los ganglios periféricos y en el cerebro. Todo este circuito es un circuito que va de ida y vuelta y que puede regresar hacia estructuras distintas por un sistema facial, que no necesariamente tiene que reflejarse en los puntos donde supuestamente se tendría que haber producido la lesión, sino que también pueden producirse en órganos, o los órganos pueden dar síntomas en zonas musculares, tendinosas o faciales. En los últimos años estamos viviendo una edad dorada para la neurociencia con la aparición de la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional nos permite ver cómo se ilumina el cerebro en las zonas que se produce dolor. Se han identificado más de 44 zonas que están relacionadas con el dolor en el cerebro. 22 de ellas son capaces de producir dolor y 22 de ellas son capaces de disminuir el dolor. En este artículo, cortesía de los investigadores del Hospital del Mar de Barcelona, se ve pues cómo el cerebro se ilumina en pacientes que son sometidos a estímulos dolorosos reales. Quiero que sepan de que así como existen estímulos reales, se pueden producir estímulos ficticios, como por ejemplo ya se han demostrado con pacientes bajo estado de hipnotismo, bajo una profunda hipnosis. El hipnotizador puede inducirles a sentir dolor y el cerebro se ilumina de la misma manera que si fuera un estímulo real, lo que en hipnosis sería un estímulo simulado. Entonces, ¿es dolor real? ¿No es dolor real? Pues es dolor real. La experiencia dolorosa en los pacientes sometidos a proceso hipnótico donde se les ha inducido a dolor refieren tanto dolor como si hubiese sido de una manera real y objetiva. Este es uno de los artículos más interesantes que he visto en los últimos años. Este es un artículo que lo han hecho unos investigadores alemanes, en donde someten a los pacientes a un latigazo cervical placebo. Miren, cogen un grupo de pacientes al azar y los ponen en un simulador donde se simula un accidente de tráfico.
de alcance posterior, con todas las características al detalle para que el que experimenta el grupo de prueba experimente las mismas sensaciones que podría experimentar una persona que sufre un latigazo cervical real. Pero aquí, en este caso, no existe ningún golpe. O sea, no existe ninguna estimulación para producir la mínima moléculas de agua del cuerpo humano. O sea, acá no se produce ningún tipo de impacto. Sin embargo, a los 3 días, el 30% de los pacientes o de las personas que fueron sometidas a este accidente placebo tenía síntomas. El 30%. Y a los 30 días, el 10% persistía con los síntomas. Entonces, ¿qué cosa se deduce aquí? Que no encontramos lesiones estructurales en el latigazo cervical porque puede haber latigazo cervical o cervicalgia sin mecanismo. Entonces, ese concepto de que el delta V de nivel lesivo de 8 kilómetros por hora se puede cuestionar. O sea, lo que estamos viendo acá es que el dolor es mucho más complejo de lo que pensamos. En este momento, la Asociación Internacional del Dolor explica el dolor o define el dolor como una experiencia que tiene dos componentes. Un componente estructural, un componente físico, y un componente emocional que en ningún momento se puede perder de vista y que condiciona cambios en la corteza cerebral que inducen muchas veces a la perpetuación del dolor. Este otro estudio es un poco más atrevido, podríamos decir. En este estudio pretenden predecir el dolor, ¿vale? Basados en los hallazgos de la resonancia magnética funcional. Y lo que hacen es a un grupo de investigadores, en este caso todos neurofisiólogos, se les enseña unas resonancias magnéticas funcionales de pacientes que han sufrido algún tipo de molestias en la columna lumbar, y ellos, con los hallazgos que se observan en la resonancia magnética funcional, prescindiendo del examen del paciente, prescindiendo de estudios imagenológicos no tipo MRIF, sino radiografías, o sea, no examinan al paciente, no ven las radiografías, no les interesa la historia clínica, no ven si ha cumplido o no la rehabilitación. Lo único que observan es la relación de la iluminación del cerebro en un área concreta que se llama la área corticostriatal, que básicamente está uniendo el núcleo accumbens con la corteza prefrontal. Cuando se observa iluminación tanto en el núcleo accumbens, que es aquí donde está el puntero, y la corteza prefrontal, se observa que en un 85% de los pacientes van a desarrollar dolor crónico.
Esto de aquí ha generado que se replantee el tratamiento del dolor crónico, especialmente en el dolor crónico de la espina dorsal. Y aquí los estudios se han enfocado en el dolor lumbar, dolor lumbar concretamente, porque el dolor lumbar es el dolor más frecuente y es el que causa mayor incapacidad temporal, o sea, es el que trae mayor causa de bajas laborales. Y este estudio que está involucrado Alan Gordon y el doctor Thor Weiger, ¿vale? Aquí lo que estudian, muy interesante, es el efecto de la terapia de reprocesamiento del dolor, que es un nuevo tipo de terapia, contra el placebo y contra el tratamiento habitual de los pacientes con lumbalgia. Y lo que ellos observan es una mejora sustancial importante de los casos que tratan con terapia de reprocesamiento del dolor por encima del placebo y por encima del tratamiento convencional. Aquí se ve una resonancia magnética funcional de los pacientes que entran al protocolo y aquí se compara con los pacientes al final de 9 semanas de tratamiento con terapia de reprocesamiento del dolor. Entonces vemos que el dolor no cuestiona en este momento los elementos clásicos de los criterios de causalidad, topográficos, de exclusión, de intensidad, porque ya vemos que sin intensidad inclusive se produce dolor en el latigazo cervical. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en una situación que tenemos que explicar quién está diciendo la verdad. Definitivamente, si el dolor se produce en el cerebro y el dolor produce sufrimiento, es dolor real. Entonces, ¿quién nos dice fraude y quién nos dice que realmente está sufriendo? Pues de lo que he estudiado yo, lo que veo que puede ayudarnos es la prueba de biomecánica cervical. Esta es una prueba, la UAS del Instituto de Biomecánica de Valencia utiliza acelerómetros. La verdad es que es bastante accesible y utiliza un juego de luces también. Entonces, con los acelerómetros tú vas a poder medir la amplitud del movimiento del cuello en todos en los 6 gestos que uno tiene que hacer para valorar el cuello. Ahora los voy a explicar. Y son pruebas que se validan entre sí porque son complementarias. Hay pruebas de luces y hay pruebas en la cual uno le dice al paciente que haga el movimiento máximo. Me gusta esta prueba porque se compara a la fotogrametría, que es el estándar de oro, y se ve que en un estudio publicado también por el grupo del Instituto de Biomecánica de Valencia, el grado de movimiento fue menos del 2% de variación con el estándar de oro. O sea que es una prueba que si usas acelerometría va bastante bien. Estas pruebas, lo interesante es que no solamente valoran la amplitud, la movilidad y la rapidez con la que se hacen los gestos, ¿no? Los gestos son la rotación a la izquierda, la rotación a la derecha, la flexión lateral izquierda, flexión lateral derecha, la extensión del cuello y la flexión.
¿Ve? Esto es un hexágono donde se representan los 6 movimientos. Y el último sector del hexágono, como se observa por acá, como si fuera el cauce de esta zona, es la normalidad. Aquí también se observan los movimientos, todos normales, que están dentro de una sombra, que es la normalidad. Para cada uno de los movimientos, estos movimientos se repiten y se contrastan con el de luces, que también se observa para todos los movimientos, una correlación y se le pide al paciente que haga el máximo esfuerzo. Cuando el paciente hace el máximo esfuerzo, el equipo registra variaciones en la armonía y de la comparación interpruebas y puede determinar este elemento que para mí es el más importante, que es el patrón. El patrón colaborador, o sea, un estudio biomecánico donde hay un patrón colaborador significa de que el paciente ha hecho su máximo esfuerzo y está tratando de que la prueba salga lo mejor posible. Y esta prueba funciona como un polígrafo. Esta prueba nos permite a nosotros ver si el paciente está fingiendo o no el gesto. Esto se refleja en esta publicación del equipo del doctor Virgilio Fuentes, que se presentó en las jornadas de la Sociedad Murciana de Rehabilitación y Medicina Física en octubre del 2011, donde se concluye lo siguiente, que ven que los movimientos que más se afectan son la flexoextensión y la flexión lateral. Y que en los lesionados que presentan patrón colaborador, se puede llevar a cabo pruebas de tipo cuestionarios que nos expresan de una manera semi-cuantitativa la limitación funcional que tiene independientemente del movimiento. O sea, el dolor es subjetivo y nosotros tenemos que utilizar pruebas para valorar ese dolor y poderlo llevar a una escala que nos permita valorar la intensidad de la secuela. La prueba biomecánica, si sale normal y el paciente está diciendo que tiene un patrón colaborador y se queja de dolor, es mejor de que continuemos trabajando con él, porque eso no descarta la ausencia de secuelas, porque ese paciente puede tener limitaciones en sus actividades de la vida diaria y está diciendo la verdad. Por lo tanto, hay que pasarlo por el tamiz de otras pruebas para confirmar o valorar exactamente cuál es su nivel de afectación. Y en la otra conclusión a la que llega este estudio es que no se observa una relación entre los hallazgos de los estudios biomecánicos y los hallazgos de las imágenes, porque ya hemos visto de que las imágenes no van a reflejar lo que está pasando en las zonas del dolor en el cerebro. Entonces, en este hexágono, por ejemplo, se observa claramente de que hay una limitación en la flexión lateral izquierda, en la flexión lateral derecha y en la extensión. Sin embargo, los valores están dentro de lo normal. O sea, este paciente tiene una movilidad y una rapidez normales porque está en el sector de la normalidad.
Sin embargo, tiene un patrón colaborador y tiene una limitación funcional que valdría la pena evaluar. Entonces, ¿cómo la evaluamos? Podemos utilizar una escala de valoración analógica, que es la escala EVA, donde va de 1 a 10. No pongo 0 porque vamos a tener que valorarla con la secuela 03005, que tiene de 1 a 5 puntos, y esto nos permite hacer una proporción entre el valor de EVA y la eh, intensidad de la secuela que vamos a valorar. Esta escala, la escala NPQ, que es el cuestionario del Hospital Northwick Park para el dolor de cuello, es muchísimo más interesante porque acá desglosa en 9 actividades la intensidad del dolor, la relación con el sueño, la presencia de hormigueo en los brazos, parestesias no segmentarias que se llaman, la duración de los síntomas, cómo afecta esto en cargar peso, cómo afecta la cervicalgia leyendo y viendo la televisión, cómo afecta en el trabajo doméstico, en su trabajo, cómo afectan las actividades sociales el dolor de cuello, y cómo afecta el hecho de conducir, que no si tiene miedo a conducir, sino si puede o no puede conducir, ¿no? Entonces, este cuestionario NPQ también se puede llevar a una proporcionalidad y valorar una secuela en un paciente colaborador. Y en esto soy enfático. Para poder llevar a cabo los estudios necesitas tener un patrón colaborador. Bien, terminando, quisiera explicar a qué conclusiones llegamos y qué recomendaciones podemos dar. En primer lugar, los estudios biomecánicos en uso actualmente para la región cervical están validados para su uso. O sea, son pruebas que han sido sometidas a pruebas de validación y las han pasado todas. Se pueden comercializar inclusive en toda la Unión Europea. Nos permiten valorar las secuelas objetivamente. Permiten valorar la sinceridad del lesionado. Permiten utilizar otras pruebas, como son los cuestionarios, que definen con mayor exactitud el grado de incapacidad producida y la valoración de la intensidad de la secuela. Permiten identificar casos de mal pronóstico y tiempo de sanidad incrementado, objetivamente. Permiten determinar el momento del alta ideal cuando debe finalizar un proceso de rehabilitación o la estabilización del proceso de sanidad. Esto es lo que tenemos con las pruebas cervicales de biomecánica cervical. Yo estoy muy agradecido por vuestro tiempo, no he querido abarcar más. Creo que mis compañeros se van a encargar de aclarar muchísimas preguntas que puedan generarse con respecto a este tema. De todas maneras, quiero que sepan de que si hay alguna pregunta, ahí tienen mi dirección, ahí está mi correo y pues nos vemos en cualquier momento. Muchísimas gracias por vuestra atención.